Cuentos y música. Los ecos del cine. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. No sé a dónde voy, pero sé con quién voy. No sé dónde estoy, pero sé que estoy en mí. No sé qué es Dios, pero Dios sabe lo que soy. No sé lo que es el mundo, pero sé que es mío. No sé lo que valgo, pero sé no compararme. No sé lo que es el amor, pero sé que gozo tu existencia. No puedo evitar los golpes, pero sé cómo resistirlos. No puedo negar la violencia, pero puedo negar la crueldad. No puedo cambiar al mundo, pero puedo cambiarme a mí mismo. No sé lo que hago, pero sé que lo que hago me hace. No sé quién soy, pero sé que soy el que no sabe. Muy buenas a todos los oyentes al otro lado de las ondas. ¿Hay alguien ahí? Bienvenidos al primer programa del año 2023. Desde el podcast Cuentos y música. Los ecos del cine. ¡Feliz Año Nuevo! Seguro que llega cargado de vivencias maravillosas. Momentos felices para recordar. Y por supuesto de un porrón de programas. Bueno, eso será si nos deja Daniel. Bueno, siempre que os toquéis con moderación. Aunque la verdad es que miedo me dais. Bueno, de todas las formas, aquí estaremos nosotros para contarlo absolutamente todo. Bueno, todo lo que podamos, que el tiempo es finito para el ser humano. Finito y también oro, y siempre, por supuesto, al calor de la buena radio. Se habrá quedado nuestra audiencia impresionada con cómo hemos comenzado el año. Con poesía de la mano de la voz poética de Cristina. Y en esta ocasión un precioso poema de Alejandro Jodorowsky. Y además, con toda la intención, hemos colocado esta voz en primer lugar para que nadie se la pierda, ni siquiera los admiradores, perdón, don Daniel, ni siquiera los admiradores y admiradoras de Cristina. Cambiando de tema, Miguel. A ver, cuéntame. Que lo más importante y lo que están todos nuestros oyentes preguntándose: ¿qué te han traído los Reyes? Bueno, pues como recordaréis vosotros y todos nuestros oyentes, yo pedí una cosa, como soy muy pequeño, pues pedí una cosa bien grande. Y por primera vez y sin que sirva de precedente, los Reyes Magos me han traído lo que he pedido. Aquí estoy, con mi órgano recién montado, con sus 3 teclados y pedal, como un niño con zapatos de organista nuevos. Oye, suena muy bien. ¿Y tú, Daniel, conseguiste tu iPad? Pues tenía uno debajo del árbol, pero ha pasado a ser el mejor juguete familiar y ya se está empezando a quedar viejo. No tiene hasta pegatinas por detrás. Bueno, tenemos que confesarte, Daniel. A ver. Sorpréndeme, a ver qué pasa. Bueno, pues que ese iPad que tenías debajo del árbol realmente es el tuyo, el que nos dejas cada día y que hemos convertido en nuestro, solo que lo envolvimos y te lo dejamos de regalo porque no teníamos presupuesto para uno nuevo. Ya decía yo que me resultaba familiar. Madre mía. Oye, pero bueno, ¿nos lo prestas tu iPad de Reyes, por favor? Sí, claro, cómo no. Aquí lo tenéis. ¿Y tú, Beatriz? ¿Conseguiste el sueño que perseguías? Pues estáis aquí conmigo, ¿no? ¿Y dónde vamos a estar? Mejor que con usted, por favor. Sí, a ti ya te veo. ¿Y Daniel? Aquí estoy yo también. ¿No te habías enterado hasta ahora? ¿No me habías visto? ¿Pasa desapercibido? No pasa desapercibido. Pues entonces... Está hecho un dandy. ¡Sueño cumplido! Pues, ¿qué más podemos pedir? Bueno, solamente decir que se nos presenta un año fantástico por delante. A por ello.
Go, go, Johnny, go, go. Chuck, soy Marvin, tu primo Marvin Berry. ¿Sabes ese nuevo sonido que estabas buscando? Pues escucha esto. Who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go. Go, Johnny, go, go. ¿Qué le pasa a Beatriz? Dice cosas súper raras. De raras nada. Esta es una de las frases míticas de mi película favorita. Ya sé yo cuál es, sí, Yo la también. genial película de Robert Zemeckis, ni más ni menos que Regreso al futuro. Gran película con Marty McFly y Doc Emmett Brown a bordo de un DeLorean. Mira, Beatriz, aquí tenemos el auténtico condensador de flujo y, como no, fluceando. Ya estamos viajando otra vez en el tiempo, en esta ocasión, en vez de con el padre Antonio Soler, de la mano de un chaval de los años 80 y un científico loco que considera que la ciencia es capaz de cumplir nuestros sueños. Bueno, entonces no es tan loco, ¿no? Bueno, no, loco no, porque la ciencia, según la RAE, por favor, don Daniel, que es que yo me he traído las gafas, a ver, ¿puede usted leer, por favor? Por supuesto. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Es decir, que separa el conocimiento del mito. Y eso justamente es lo que queremos traer hoy a nuestro primer programa del año. Al que llamaremos Ciencia y Música. Y estamos para presentarlo, atención, Isaac Newton, sin el que no tendríamos los pies en el suelo. Gracias a esa ley de la gravedad conseguimos bajar a Miguel Ángel Pastor Arenal de las nubes, las suyas propias, para que se ponga delante del micrófono. aquí estoy bien atado, sí, sí. Y en el otro micrófono, ¿quién sino Marie Curie? Única mujer, atención, en ganar 2 premios Nobel, uno en física y otro en química, cargada de radioactividad, eso sí, de la buena, como nuestra Beatriz Alonso Macho, que no para y que está seguro a las puertas de conseguir uno de esos premios ella también. Lo dudo mucho. Y No, aquí no, no Galileo dude. Galilei, padre de la ciencia, puso al sol en el centro y acabó quemándose en la hoguera. Gracias a él y su telescopio, Daniel Durán Lumbreras puede observar las estrellas y con las chispas que le llegan, en sus ratos libres hace de técnico de nuestro podcast. Claro que sí, haciendo magia, como siempre. Pero ten cuidado, que igual se entera la Inquisición de tus dotes de brujo y acabas como Galileo. Y sin embargo, se mueve. Bueno, Miguel Ángel siempre no para quieto. Vamos allá, queríamos presentar los contenidos de este fantástico y científico programa. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿De qué cosa? Me tienes temblando. Bueno, pues es que tenemos, una vez más, demasiado material, como también tenemos demasiado corazón. Demasiado corazón. Sí, bueno, sí. Veo que se nos acumulan los contenidos y esta vez llegamos a las 2 horas o más, querida Beatriz. Pues no te preocupes. Dividimos el programa en 2 y listo. A grandes problemas, grandes remedios. Venga, vamos con el primer programa. Venga, pues vamos con ello. Antes de empezar con el contenido sobre ciencia, haremos un pequeño paréntesis para traer una agenda del CIM muy especial con 2 entrevistas a protagonistas que serán de nuestro interés. Después conoceremos de la mano de Leandro Delgado, uno de los míticos profesores de matemáticas que ha pasado por el CIM, la relación de la música con las matemáticas. Y esto nos dará paso a la presentación del instrumento más numeroso de la orquesta, el violín. Hoy vamos a probar un método nuevo para presentarlo, de hecho, ¿eh? ¿Pero científico? Bueno, no sé si es muy científico o no, pero sí que está claro que será ensayo-error. ¿Y de qué se trata? Ay, doña Beatriz, no sea usted tan ansia. Luego lo explicamos, ¿eh? Continuemos, por favor, con el resto de los Venga, contenidos. vale. Después del experimento conoceremos alguna anécdota de la vida de un científico que también tocaba este instrumento. Se trata de Albert Einstein. María Ángeles Rodríguez Padilla nos contará un pedazo de historia al respecto. Ay, no se lo pierdan, siempre fantástica María Ángeles Rodríguez Padilla y su pedazo de historia. Y por último, vamos a hablar un poco de algunos de los científicos más importantes de la historia y contaremos alguna curiosidad, seguro. Sí, son muchos, pero hemos tenido que elegir a un puñadito de ellos para que el programa no sea eterno. Eterno. Ardo en deseos de arrancar. Venga, sí, pero antes
vamos a iniciar esa bonita tradición que llevas tiempo queriendo hacer. No me lo puedo creer. ¿Me va usted a dejar? Venga, por ser año nuevo te dejo. Esto es impresionante, qué alegría más grande. Pues atentos todos los oyentes, porque en cada programa de este año vamos a saludar a 2 oyentes habituales. Hoy los elegidos son... Dos personas que sabemos que nos siguen desde el principio y que nos escuchan con todo el cariño. Queremos agradecerles desde nuestro programa su atención. Ellos son... Raquel de las Heras y Alejandro Antón. Gracias, amigos. Empecemos con el programa. La agenda del film. El día 17 de diciembre de 2022, en la localidad belga de Bruselas, tuvo lugar el concurso de piano César Franck, donde el alumno de cuarto de enseñanzas profesionales Adrián Terán obtuvo el tercer premio en la categoría C de 14 a 16 años. Y en esta ocasión, además de dar a conocer esta fabulosa noticia, contamos en nuestros estudios con el protagonista y su profesora de piano, Ofelia Montalbán. Bienvenidos a los dos a nuestro podcast. Lo primero queremos transmitir es nuestra más sincera enhorabuena, no solo por este premio, sino por los anteriores que hemos anunciado en otros programas. Yo quiero empezar esta entrevista con una pregunta que a lo mejor es un poco absurda, pero ¿cómo surge la idea de presentarse a este concurso, no? Porque sabemos que los chicos se presentan a concursos, pero ¿de dónde parte la idea? Pues queríamos ampliar un poco mi currículum y participé en un curso de Italia el año pasado, donde toqué un Bach que le gustó a un miembro del jurado, el cual me ha escrito este año, se llama Philip Raskin, que es el organizador del concurso César Franck, y ha querido que participara en este y me escribió un mail para que entrara. Qué bien, madre mía. Fíjate, ¿ves lo que hace el presentarse a veces a algunos sitios, no? Siempre se conoce a gente nueva. Sí. Y vieron algo ahí, ¿no? Vieron algo en Adrián ahí, vieron la mano sobre todo de doña Ofelia Montalbán. Grandísima maestra, ya que teníamos muchas ganas, ¿verdad, Beatriz? De que apareciera por nuestro programa. Ofelia, ¿qué cuentas de esto que dice Adrián, del principio de este concurso, ¿no? Bueno, lo primero es que en primera instancia lo que vieron es el trabajo que ha realizado Adrián y su talento, ¿no? Sí. O sea, independientemente de que uno pueda guiar de una manera u otra a un alumno, todo en primer orden depende del interés, el esfuerzo y el talento del alumno. Pues creo que bueno, ha sido una muy buena experiencia para Adrián el participar en este concurso, porque bueno, lo invitaron a participar, pero el concurso tenía varias fases, etcétera, etcétera. ¿Cuántas fases tenía este concurso? Bueno, este concurso tenía 2 fases. La primera, que se enviaban vídeos con un programa que exigían e incluyera una sonata clásica, algún movimiento de sonata clásica. Y después de los vídeos que se enviaron de diferentes partes del mundo, porque habían representantes de muchos países, escogían entre 6 y 8 finalistas, que eran los que viajaban a Bruselas y participaban en el concurso ya en vivo. ¿Y sabemos cuántos participantes previos había? Adrián, ¿tienes una idea de...? Eran unos 33. Y pasamos 8. 8 de 33, pues ya, fíjate, eso ya es un gran premio. De Japón, de Ucrania, de Viena y más países. ¿Y conocías alguno o no? No, conocía a algunos de otras ocasiones. Sí. O sea, los conocí en el mismo sitio. ¿Los conociste allí? ¿Tuviste relación? Sí, había un mexicano, se llama Rodrigo, y alguna de Viena, de China y de Japón. Y estuvo bastante bien conocerlos. Y todo esto gracias al inglés, supongo. Sí, casi todo en inglés. Claro, para que todos los chicos que nos escuchan se den cuenta de lo importante que es aprender inglés hoy en día. Sí. Y bueno, ¿y cómo fue ese viaje a Bruselas? Que creo que algo accidentado, me parece. Pues cuando habíamos pedido el vuelo, hubo una huelga en los aviones en la compañía y tuvimos que pedir otro vuelo. Y justo en el último momento pillamos un vuelo inesperado en un día que, bueno, por la tarde, el mismo día, y tuvimos que irnos al avión ese mismo día.
Vale. Ofelia seguro que fue a acompañarle porque eso estamos seguros que ahí estuvo al pie del cañón, ¿sí o no? Sí. Bueno, para él era el primer concurso internacional donde él participaba en vivo fuera de España, porque había participado en otros concursos internacionales, o en vivo en España o por vídeo. O sea, por ejemplo, el Cita de Albenga, que él cuenta que fue donde lo conoció o lo vio el presidente del jurado de este concurso, él había enviado vídeos, o sea, era un concurso solamente en vídeo. Y es verdad de que fue muy accidentado. O sea, ya primero estábamos muy contentos porque el conocer, no lo esperábamos, que en esta categoría de 14 a 16, él con 14 quedó entre los 8 finalistas, ya eso para nosotros era un gran estímulo. Pero bueno, después la organización para poder viajar coincidía casi con los exámenes de enseñanza general. Hubo que pedir y tuvimos todo el apoyo para adelantar los exámenes de enseñanza general, pero lo inesperado fue la huelga de aviones. Claro. Eso fue lo que provocó que él tuvo que viajar un día antes, justo el día que tenía planificado estudiar y estar más en forma. Y después viajó un día antes y llegó allí a Bruselas y un día completo sin poder estudiar, buscando dónde estudiar. Seguro que tenía la música en la cabeza, ¿verdad, Adrián? Sí. Que estaban sonando las notas, ¿no? Ahí. Lo bueno es que había algunos pianos en el metro y aeropuerto y pude ahí ensayar un poco. Mira tú qué bien. Encima amenizando aquí a los viandantes. Pues se quedarían, ¿no? Se quedarían sorprendidos, ¿no? Dirían, madre mía. Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿qué te pareció Bruselas, no? Pues era bastante bonito y frío. Y frío. Sí, ¿no? Había bastantes tiendas de chocolate, sobre todo en el centro. Algo comprarías, ¿no? Sí, para un poco. endulzarte un poco después del esfuerzo. Nuestro jefe técnico sabe mucho de aquella zona, conoce muy bien aquello, sobre todo el chocolate. Y bueno, y ahora nos gustaría también saber cuáles eran tus sensaciones, ¿no? Tocando allí en una final, en vivo, en un país extraño, ¿no? Y rodeado también de tanta gente buena de otros países. Pues era bastante... Se sentía como muy grande el sitio y tocar ahí. Y bueno, aunque tenía al principio un poco de frío, luego se me quitaron los nervios y toqué más relajado a pesar de la situación. Bueno, pero eso es lo bueno, ¿no? El Sí. ser capaz de... Seguro que te ha hecho crecer como músico, ¿no? Y como Sí. persona un montón, ¿verdad? O sea que es una experiencia que vas a repetir. Sí. Esto engancha. Esto, además viéndole la cara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un crío tan joven, ¿no? Que tenga ya este bagaje, ¿no? Irse por ahí, por el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron que habías conseguido el tercer premio? Pues estaba muy feliz, de verdad. Y se te quitó, Aunque se te no quitó se el frío. nota, está así como quieto, como estaba muy feliz. Estaba muy feliz. Claro. ¿Empezaste a dar saltos de alegría? Sí, bueno, casi, pero Casi. pero no. No es tu estilo, a lo mejor. No. Y es pianista, tiene que reservarse, no va a ser que se rompa una mano dando el salto. ¿Y Ofelia dónde estaba en ese momento? Bueno, por eso yo viajé justo nada más que por ese día para poder un poco guiarlo en el ensayo, la cuestión de la acústica, en fin, una sala diferente. Y bueno, creo que valió la pena haber hecho ese esfuerzo de viajar ese día, porque de verdad que él pudo imponerse a todas las dificultades, ¿no? Que tuvo, o sea, Sí, que sí. tuvo el día antes del concurso que estar buscando piano, por suerte en uno de los conservatorios nos dejaron, o sea, dejaron que él pudiera estudiar, pero estaba muy cansado indiscutiblemente. Claro, claro. Y él de verdad que supo imponerse y bueno, este tercer premio ha sido un gran estímulo para él. Desde aquí, Sí, Muchas gracias. bravo. Un honor para nuestro centro que bueno, pues que los alumnos como tú pues lleven el nombre, ¿no? del CIM por el mundo. No, y agradecemos mucho a toda la gestión del centro, porque justo el primer vídeo que él pudo enviar se grabó en su audición de piano. O sea, que los vídeos que hacen los chicos sirven de mucho, Claro. para poder ellos Sí. participar en Claro. cualquier tipo de eventos. Sí, además tenemos el salón de actos, ¿verdad? Que es un buen escenario, ¿no? Para hacer las grabaciones. Y el apoyo de todos los profesores con que contamos para que él pudiera participar. Para eso somos un centro integrado de música, ¿verdad? Pues nada, muchísimas gracias muchísimas por haber gracias, ha sido venido un placer aquí. enorme y seguro que vas a obtener muchísimos más éxitos. ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Ofelia. Gracias.
Siguiendo con esta agenda del CIM tan distinta a otras, dicho sea de paso, con entrevistas, tenemos también en nuestros estudios centrales a Sonia Buendía, vaya apellido bonito, como don Arcadio, la orientadora del centro desde este curso, para hablarnos sobre las jornadas de orientación que tendrán lugar próximamente. Bienvenida, Sonia. Cuéntanos, ¿de qué tratan estas jornadas y cuándo tendrán lugar? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por invitarme a vuestro espacio. Poder hacer visibles las actividades que desde el Departamento de Orientación del CIN organizamos para los alumnos y alumnas en nuestro centro. Es todo un lujo. Os cuento que dentro de las actividades de orientación académica y profesional desarrollamos actuaciones tanto de cara a las enseñanzas generales como a las enseñanzas musicales. El objetivo es que los alumnos y alumnas realicen un trabajo sobre la toma de decisiones a lo largo de toda la educación secundaria, para lo que es importante el conocimiento de las distintas alternativas académicas. Pues igual podemos empezar con esta orientación para las enseñanzas generales. Cuéntanos un poquito más. Pues en relación a las enseñanzas generales participaremos la semana próxima, desde el lunes 23 al viernes 27, en Orienta 23. Orienta 23 son las jornadas de orientación que organiza el Ayuntamiento de San Lorenzo. Lo hace cada año y este año participarán nuestros alumnos. Van a poder trabajar con diferentes universidades, como son la Universidad Complutense, la Carlos III, entre otras. Además, les haremos llegar entradas para aula para que puedan ir un fin de semana con sus familias. Muy bien, y en cuanto a las enseñanzas musicales, ¿qué nos tenéis preparado? Pues mirar, desde el Departamento de Orientación se han planificado diversas actividades. Hacemos sesiones específicas de tutoría en la hora de tutoría que los alumnos tienen asignada en secundaria. Para ello van los miembros del departamento, que son músicos. En el Departamento de Orientación hay profesorado de música y trabajan aspectos específicos relativos a la orientación desde esta hora de tutoría. Y además tenemos fechas, ¿no? Para todo esto tenemos alguna fechas, cosita concreta. Tenemos fechas ya concretadas y algo cerrado, ¿verdad? El 13 de febrero nos visitará el coordinador pedagógico de la Escuela Superior de Música Creativa, Ernesto Larcher, para dar a conocer a los alumnos sus estudios superiores en músicas actuales y jazz. El 14 de febrero... Ernesto, perdona, que estuvo aquí ya dando un concierto, es extraordinario músico, grandísimo músico, sí. El 14 de febrero, como cada año... Día de los enamorados. ¿Enamorados? Claro, enamorados y es San Valentín. Y no enamorados también. De todo el mundo, venga, sigue. Sonia, no entremos aquí. Bueno, pues como cada año hace el CIM, se hará una mesa redonda con profesionales de la música. Mira, por primera vez Beatriz tendrá una mesa redonda, no como nosotros que le dimos cuadrada. Perdona, Sonia, de verdad. Bueno, este año de momento tenemos confirmada la presencia del director artístico del Reina Sofía, Juan Mendoza. Y en cuanto esté confirmadas el resto de ponentes, os lo haré llegar. Muy bien. Y bueno, por último, la actividad última, que es el culmen, ¿no?, de las actividades de orientación musical, va a ser la visita al Conservatorio Superior de Música en Atocha. Iré con los alumnos y nos harán la visita para que conozcan de primera mano la organización y el funcionamiento. Qué interesante. Bravo. Bueno, todo un reto. Sí, en este centro, la orientación académica y profesional es todo un reto para los profesores, ¿no?, y para los alumnos también. Por supuesto. Muy bien, pues nada, te agradecemos y además te agradecemos tu labor fantástica. Gracias. El poco tiempo que llevas aquí, vemos que hay una gran orientadora. Sí. Muchas gracias. Lo intento, pero necesito de vuestra ayuda. Claro que sí. Para orientar. Aquí estamos, aquí tienes los micrófonos. Y como están comprobando los oyentes, de fondo, al lado de nuestros estudios centrales, está sonando un fragmento de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Y en un ratito vamos a tener la oportunidad de
charlar con el la- intérprete. Con el intérprete, que ya verán qué sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Hasta pronto, gracias, Sonia. De nada, un placer. Acabamos de escuchar un fragmento de la primera variación de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, y lo hemos escuchado de manos de el pianista, el intérprete pianista Pan, que nos viene de China, y es un privilegio y un lujo tenerle aquí con nosotros. Ha sido invitado por el departamento de piano de nuestro centro para ofrecer un concierto el día 20 de enero. Pam, bienvenido, de verdad un placer tenerte con nosotros. Mi placer. Gracias. Me voy a dar un concierto mañana con obras de Chopin, Bach, del Goldberg Variations. Ven a disfrutar. Sí, ¿no? Seguro. Seguro. No solo tú, nosotros Vas a también. vas a hacernos disfrutar a todos, sí, Sí. seguro, seguro. Y entonces el programa solo son las variaciones Goldberg y Chopin. Sí. Bueno, solo como que fuera poco. Sí. Mucho trabajo, ¿verdad?, para preparar este repertorio, mucho tiempo de estudio. Sí. Muchas horas de estudio, sí. Sí, sí. ¿Desde cuándo llevas trabajando, por ejemplo, una obra cumbre como son las variaciones Goldberg, ¿no? Una de las obras más importantes? Tarda 2 años. Para mí, Muy bien, 2 años. Pues, Madre mía. pues mucho trabajo, pero Tienes que soñar con las merece variaciones. mucho la pena, ¿no? Mucho la pena. ¿Y qué destacas de esta música? ¿Qué es lo que te gusta tanto de Chopin como de Johann Sebastian Bach, dos compositores con mucha diferencia de tiempo, ¿no?, entre ellos? ¿Qué te gusta? ¿Qué nos puedes destacar? Para mí, Bach es un genio, ¿no? Es un genio, y Chopin también. Pero Chopin es más romántico, y más emoción. Y, sí, ¿sabes? Te queríamos preguntar también, Beatriz, ¿verdad?, una curiosidad que le podías trasladar. Sí. We would like to know a little bit more about you. Why are you here? Why did they invite you? Yes, the head of department of piano, Ophelia, invited me to play Goldberg and Chopin. So, how do you know Ophelia? I knew Ophelia since some years ago, because my wife studied here. Yeah, we know that. Many years ago, and she studied under Ophelia. Yeah, and we know her. Sí, ella es Mimi, ¿verdad?, que fue alumna con Ofelia, y desde ahí Pam conoce a Ofelia, ¿verdad? Sí. So you accepted the invitation, of course? Yes, of course. You're It's here. my pleasure Yeah. to play. And it's a pleasure for us to have you here too. So from these two pieces you're going to play on Friday, which is your favorite? I cannot tell. You cannot tell. I cannot tell. No tiene favorita, ¿no? No tiene favorita. Lógicamente pones al mismo nivel, ¿no? Igualmente, sí. Igualmente, sí. Estupendo. And Pues how is your experience here in Spain? Are you having a good experience? or- Yes, the Mediterranean food, for example. Yeah, for example. Something. And a lot of music events in Madrid, a lot of theaters, concerts, and it's very vibrant, and I liked it. For example, here in this school we have a fantastic style.
Yeah. very sensitive, and I can see that the students here enjoy their life. Yes. Very happy. They're I very mean, really happy. enjoyed, and their life is all covered with music. Every minute, there's music every minute. From here, there. Bueno, Hola. nosotros somos notarios de la actualidad porque estábamos grabando y precisamente la música Estaba sonando. estaba sonando. Siempre suena, lo llamamos The Castle, el castillo. The music is always in the castle. Yeah. Music is in the air. Well, thank you very much. Thank you. Okay, my pleasure. Y nada, están los micrófonos abiertos a tu disposición cuando tú quieras. Muchas gracias y recuerdos Gracias. a Mimi. Vale, vale. Hasta siempre. Hasta siempre. Música y matemáticas por Leandro Delgado. Hoy vamos a hablar de la relación entre la música y las matemáticas. Parece ser que la persona que es músico no puede ser matemático o viceversa, o simplemente pues están peleados. Nada más lejos de la realidad. Yo estoy convencido que el mundo avanzaría más rápido en el conocimiento y por tanto en el bienestar si hubiera músicos científicos. De hecho, el primer gran personaje en este sentido es Pitágoras, matemático, filósofo y músico. Tocaba el monocordio que él mismo inventó. Es más, de todas las artes que conocemos, pintura, escultura, la música es la única que tiene raíces matemáticas. Las notas musicales se han ido formando para agradar al oído humano mediante relaciones numéricas. Hablemos un poco de Pitágoras, pero poco. Vivió entre los años 580 al 495 a.C., gran filósofo. Pensaba que todos los fenómenos naturales se siguen por ecuaciones matemáticas. El universo se mueve y se mantiene en una armonía perfecta, y todo se puede presentar en términos matemáticos. Él amaba los números y por tanto investigó entre la armonía musical y los números, porque veía que cuando tocaban liras en diferentes cortes, estas estaban desafinadas. Su aportación ha generado a que los músicos tocaran de la misma manera para ofrecer sonidos melodiosos al oído. La música, por supuesto, ya existía y él se apoyó en las escalas pentatónicas y heptatónicas ya existentes. Él meditaba por encontrar un instrumento pues de medida similar a un compás, una báscula, para ayudar a estos músicos inexpertos a afinar sus instrumentos. En varios libros antiguos queda recogido, con algunas variantes, pero en general la historia es que cuando estaba él meditando, escuchó los sonidos procedentes de una fragua, el golpear de los martillos contra el metal sobre los yunques, y eso le produjo una cierta, digamos, inquietud, que dijo, pues aquí puede estar mi laboratorio. Algunos vio que eran armoniosos y otros no. Él creyó que allí podría estar el experimento con los sonidos, y al final encontró que había en los sonidos armoniosos una relación 2:1, es decir, en el peso de los martillos que sonaban de manera agradable. Estas relaciones también sonaban bien cuando eran 2/3, ahora llamada quinta, 3/4, 4/5. Luego en su laboratorio también experimentó con varios medios, campanas, vasos con líquidos, y las relaciones eran siempre las mismas. Había descubierto que los sonidos se propagan y se pueden medir, y por tanto buscar una fórmula matemática. Las fórmulas son súper importantes porque aglutinan a todos los elementos que tienen una propiedad, como hemos visto este año en los triángulos rectángulos. Por tanto, la gran aportación es el invento del monocordio, que al final se resume en una caja de resonancia con una cuerda de tensión y longitud determinada. Al dividir la cuerda en dos producía un sonido similar, pero con alturas diferentes. Con su teorema y ayudado de la semejanza de triángulos de Tales, dividió dicha cuerda en fragmentos y cada distancia daba una nota distinta y armónica, que eran las relaciones que hemos dicho antes con los martillos. En definitiva, lo había cuadrado matemáticamente. Este sistema tuvo vigencia nada menos que hasta el siglo XVI. Ahora, con los aparatos de medida que tenemos y con el conocimiento de las fórmulas de las ondas sinusoidal, podríamos hablar, y lo haremos en otro capítulo, espero que me inviten, cómo se mueven las ondas, estudiando su amplitud, que es el volumen, y la frecuencia, que varía el tono, es decir, de graves a agudos, y cómo en la naturaleza no se dan sonidos simples, sino son una mezcla de armónicos, como ya existen así carreras de técnico de sonido que manipulan estas ondas para que nos lleguen en las mejores condiciones.
Además, anotar que la teoría de escalas bien formadas es una rama de las matemáticas pues próxima a nosotros, de los 80, hasta llegar a la actual escala cromática, que descubrimos que la razón o el número que une las notas es raíz elevado a 12 de 2. Os invito a ver vídeos de Eduardo Sons, son muy didácticos. Como anécdota, y es motivo de otro capítulo, Pitágoras ya predijo que los planetas, cada uno, tendría por su movimiento un sonido particular. Si queréis meteros en Internet, podréis oír a Saturno o Marte, captadas por los satélites que tenemos en el espacio. Lo que ahora llaman los científicos la música de las esferas, y a través del sonido intentan averiguar propiedades físicas como tamaño, distancia, etc. Es decir, volvemos al principio, donde estoy convencido que los futuros científicos deberán conocer la música y viceversa. Esto es lo que he descubierto y quería compartir con vosotros, aparte de esta antigua pasión, la música, que ya me gustaba, pero ahora se ha hecho exponencial. Muchas gracias. Estamos escuchando The Lark Ascending del compositor inglés Ralph Vaughan Williams. Una preciosa obra con el violín como protagonista, cuyo sonido nos envuelve y nos eleva cual alondra sobre nuestra hoguera recién encendida. Como os anunciamos al principio, vamos a iniciar un experimento. Dado que es muy complicado juntar a varios profesores a una hora determinada, hemos decidido salir de nuestros estudios centrales y recorrer los pasillos del CIM en busca de los maestros violinistas del centro. Con los micrófonos en la mano, cual reporteros intrépidos, ¡vamos a por ellos! Por aquí nos encontramos con Álvaro Puyou, que viene de una de las ciudades más hermosas de España, con la Alhambra como referente, y que lleva ya unos años con nosotros, haciendo una labor sorda, o sonora en este caso, pero muy efectiva. Bienvenido, Álvaro, un placer tenerte con nosotros. Quizá puedas contarnos algo acerca de los grandes intérpretes del violín. Hola, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y voy a intentar hacer una historia muy resumida de los intérpretes del violín a través de los siglos. En primer lugar, hablaré de Corelli, del siglo XVIII. En el siglo XVIII hubo grandes violinistas como fueron Corelli, Vivaldi, Tartini. Me centro un poco en Corelli porque fue un gran maestro y dejó una buena herencia en alumnos que transmitieron sus conocimientos a las siguientes generaciones. Corelli no fue el violinista más virtuoso de su época, pero sí fue un gran intérprete que destacó por la belleza de su sonido y la expresividad de sus obras. Con Corelli estudió Somis y con Somis estudió Pugnani. Con Pugnani estudió Viotti. Viotti fue uno de los grandes violinistas finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Viotti dejó gran cantidad de conciertos para violín, conciertos para dos violines y obras pedagógicas. Con Viotti estudió Pierre Rodet, que fue fundador de la escuela francesa, junto con otro ilustre violinista que fue Pierre Baillot. Es decir, que todos los intérpretes y compositores anteriores eran italianos fundamentalmente, ¿no? Era la escuela italiana, se puede decir, de violín. Sí, efectivamente, en el siglo XVIII fue la escuela italiana la que destacó durante todo ese tiempo. Pierre Rodet nos ha dejado una gran cantidad de conciertos y obras pedagógicas que a día de hoy se trabajan en todos los conservatorios. Hay conciertos para violín y sobre todo los estudios para violín de Rodet. Ya en el siglo XIX hay importantes violinistas como Jacques Mazas, que estudió con el citado Pierre Baillot que he dicho antes, del que he hablado antes. También estudió con Baillot Charles Berriot. Tanto Mazas como Berriot son dos instrumentistas y dos pedagogos que hoy en día se trabajan en todos los conservatorios del mundo, sus conciertos y sus obras.
En el siglo XIX destaca también, como no podía ser de otra manera, Paganini, que fue un gran innovador de la técnica e impulsó mucho el desarrollo tecnológico en el instrumento. Ya hacia finales del siglo XIX tenemos importantes violinistas como Henri Vietam, que estudió con Berriot. También quiero destacar un violinista importante español que se llama Jesús de Monasterio, que estudió con Berriot también y que fue profesor en el Conservatorio de Madrid en el siglo XIX. También en el siglo XIX vamos a destacar a Pablo de Sarasate, otro violinista español famoso. Sarasate estudió en el Conservatorio de París con el famoso profesor Allard. A los 10 años, la reina Isabel le regaló un Stradivario que lo acompañó durante toda su vida. Compositores como Lalo y Max Bruch le dedicaron sus conciertos a Sarasate. La Sinfonía Española de Lalo y el concierto en sol menor de Max Bruch están dedicados al ilustre violinista español. Querida Beatriz, vaya nombres que aparecen, ¿no?, en el programa. Sí, sí. Historia de la música, totalmente. Grandes personajes, grandes compositores y violinistas, sí, sí. Que todavía hoy en día se oye hablar de ellos, vamos, que no son y desconocidos se programan, para ¿no? el público en general. Eso es, y se programan, sí, sí. Continúe, Álvaro, por favor. Otro violinista fundamental en la historia de nuestro instrumento fue Henri Wieniawski. Wieniawski fue un virtuoso de su época. A día de hoy nuestros alumnos tocan obras de Wieniawski. Wieniawski dio clase en el Conservatorio de San Petersburgo a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Cuando Wieniawski murió, la cátedra de violín del Conservatorio de San Petersburgo la ocupó un ilustre pedagogo, Leopoldo Auer. Empezó a principios del siglo XX, empezó a trabajar Auer en el Conservatorio de San Petersburgo. Con Auer han estudiado los violinistas más famosos del siglo XX. Auer, en el año 1917, cuando fue la Revolución Rusa, se encontraba de gira con sus alumnos fuera de Rusia y decidió no volver. Se quedó en Estados Unidos. Y entonces con Auer han estudiado violinistas ya que nos suenan mucho en el siglo XX, tales como Heifetz, Milstein. Han sido alumnos importantes de Auer. También hay que destacar en el siglo XX un violinista que se puede decir que es como el rey de los violinistas, que fue David Oistrakh. David Oistrakh ha sido el mejor representante de la escuela rusa. Oistrakh estudió con Staliarsky en Odessa de joven y después impartió clases durante mucho tiempo en el Conservatorio de Moscú. Y bueno, una historia así muy breve, sí, pero intensa, pero muy interesante y muy jugosa además, y yo creo que nos hace reflexionar en este caso a nivel del violín de cómo se va, de dónde viene, ¿no?, todo, sí, y cómo se va ramificando y cómo tú vas desarrollando, sí, ¿no?, cómo la tradición va pasando, se va manteniendo de unos a otros, ¿no?, hasta sí, el día de hoy, que estáis haciendo una labor fantástica aquí en nuestro CIM, todos los compañeros violinistas, y que, claro, vosotros también, ¿no?, habéis trayendo toda esa tradición, ¿no?, de vuestros profesores, de las grabaciones, de los conciertos, ¿verdad? Se intenta, eso seguro. Aquí sí, damos fe que los violinistas que salen y que han salido son extraordinarias, y los que saldrán seguro. Exacto. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por tu aportación. Vale, a vosotros por la invitación. Muy amable, muchas gracias. Mira Miguel Ángel, aquí tenemos al uruguayo Fernando Rius, un icono del CIM. Lleva tantos años que no concebimos el centro sin él. Además de profesor de violín, ha enseñado a tocar en orquesta a tantas generaciones de alumnos que podríamos estar eternamente nombrando a todos ellos, a todos los que han pasado por él. Es un honor y un placer para nosotros que venga a nuestro podcast. Precisamente por esa gran labor orquestal, creo que es el más indicado para contarnos cuál es el papel del violín en la orquesta.
Por favor, don Fernando, ilumínenos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y es verdad que he enseñado mucho en las orquestas acá. No sé si habrán aprendido. El tema es ese. Uno enseña para que los chicos aprendan. Y damos fe que sí que han aprendido. Yo creo que sí. Damos fe. Sí. Bueno, efectivamente. Yo caí por acá y voy a empezar ya a hacer un poco de memoria, concretamente en torno al año 84-85 a terminar los estudios superiores, porque yo venía de Uruguay sin el título superior y tuve aquí la suerte fantástica de conocer a dos grandísimos violinistas y pedagogos, Francis Comesaña y su esposa Polina Kontraskaya. Pero bueno, me voy a meter con el tema de las orquestas. Profesores nuestros, profesores de acá, primigenios además, exactamente, ¿no? Exactamente. Ellos, es bueno también decirlo, junto con otros profesores provenientes todos de la órbita soviética, pedagógica soviética, bueno, y también eran muchos de ellos nacidos en la Unión Soviética. En Bulgaria me estoy acordando del profesor de cello, Dimitri. Don Dimitri Furnayev, grande. Don Mintuan, profesor vietnamita. Sí. Y por supuesto Irina Chirojis y José Felipe. Sí, todos pioneros en nuestro centro. Son los que pusieron en marcha el conservatorio en torno a esas fechas de los años 80 y pico. Y allá por el 91, 92, que yo ya estaba trabajando acá, me dio por formar la primera orquesta infantil, que debutamos en el Teatro Carlos III. Y a partir de ahí, bueno, se me fueron encargando durante todos estos años, muy agradecido estoy también a las directivas que confiaron en mí, pues hacer este repertorio propio de los niveles infantil y medio. Nunca me animé a agarrar la batuta, la de verdad, la de orquesta de verdad. No sé yo cuál es la de verdad. La de verdad quizás sea más esa que dice usted. Da un poco miedo, ¿verdad? Yo lo siento así también, como que trabajar con los mayores da más miedo que con los pequeñitos. No sé, yo me siento más a gusto también con los más pequeños. Sí, a ver, el primer consejo que le daría a cualquiera que quiera trabajar con una orquesta infantil es nunca trabajes con una orquesta infantil como que fuera gente mayor. Nosotros muchas veces queremos imponer un silencio a rajatabla y unas disciplinas de arco y de afinaciones que son imposibles. Sí. Son niños y hay que saber ir adaptando el ensayo en la medida que ellos más o menos van reaccionando. Y si hay a veces que dar un descanso, un intervalo y hasta unas galletas de premio, ellos lo van a agradecer y eso sí que no lo van a olvidar. Y tendrán una experiencia realmente de iniciación en la orquesta que les va a servir para toda la vida, porque la mayoría de los alumnos que estudian violín, y ahora ya estamos más ahí en el tema, la mayoría, su destino natural va a ser una orquesta. Claro. Algunos pocos, muy pocos llegarán a ser solistas, muchos otros se dedicarán a la pedagogía, pero la mayoría va a intentar trabajar en orquesta. Y realmente estaba pensando en lo que había comentado Álvaro, mi compañero Álvaro Puyó, hace un rato, hablando de los violinistas. Es increíble lo que los violinistas y la música en general le debe a estos profesores, a estos compositores muy desconocidos fuera del ámbito del violín, como decía, por ejemplo, estaba hablando de Pierre Rode, Charles de Berriot, Vietons, Wieniawski. Todas estas personas fueron capaces de desarrollar la técnica del violín de tal manera que luego los grandes compositores, Brahms, Tchaikovsky, Schumann, lo que sea, Prokofiev, pudieron hacer esas grandísimas obras sin el violín desarrollado por estos grandes maestros. No sé qué hubiese pasado. Todo el mundo sinfónico y en general la música hubiese sufrido esta ausencia. Estos maestros fueron claves. Empezaron a hacer del violín, que era un instrumento que en sus orígenes pertenecía a la familia de las violas en el siglo XVII, etc., a hacer un instrumento virtuoso, a desarrollarlo, a tal punto que tuvieron que cambiar el arco. El arco del barroco no es el arco que se usó en la época ya de Beethoven y en adelante. Tuvieron que poner un tornillo para estirar las cerdas de manera de conseguir una sonoridad mucho más grande. Esto hizo posible que Beethoven hiciera sus sinfonías y que Berlioz hiciera las... Entonces, a partir de ahí, digamos que se inició el violín moderno, ¿se puede decir? Sí, el violín moderno incluso se cambiaron las cuerdas y por supuesto se subió la afinación. Todo esto contribuyó a que el papel de los violines en la orquesta
el desarrollo técnico de los violines hizo posible el desarrollo artístico de las grandes composiciones, de los grandes románticos, de Bruckner, Tchaikovsky, etc. Y como les decía, la mayoría de los chicos van a intentar, algunos ya no están intentando entrar a orquestas juveniles para después optar a las orquestas profesionales. Esto es una constante. Una constante y además muy numeroso, ¿no? Se necesita para una gran orquesta, se necesita una gran cuerda de violinistas. Una gran masa, se llama la masa. La masa. Es una masa. El tutti. Es el tutti, pero más bien es una auténtica masa de individualidades que al final se tiene que poner más o menos todos de acuerdo. Que eso es realmente complicado, ¿no? Porque los instrumentos de viento son solistas y siguen siendo solistas incluso en la orquesta. Exacto. Sin embargo, el violinista tiene que juntarse con el resto de sus compañeros, que pueden ser 10, 20, y tocar a la vez, que eso es lo verdaderamente como difícil, ¿no? Conseguir. Tocar a la vez y tocar igual. Sí. Y tocar Sobre igual, todo tocar igual. Cada tril está formado por músicos que a veces provienen de escuelas distintas, a pesar de que hoy prácticamente todos estamos de acuerdo que las escuelas están muy unidas, ¿no? No existe como antiguamente la escuela belga, la escuela rusa. Ahora prácticamente todo el mundo toca bien, vamos a decirlo así. Sin embargo, cada músico tiene su peculiaridad y su personalidad. A mí se me ocurre una pregunta que es que se me está viniendo a la cabeza y no puedo dejar de hacerla. Para usted, ¿cuál es la mejor cuerda que ha escuchado nunca? ¿De qué orquesta? ¿Es posible decir que hay una orquesta en la que la cuerda es realmente extraordinaria? Bueno, el violín me refiero, más sí. que la cuerda, el violín. Se suele decir que la mejor orquesta es la que está hecha por maderas francesas, por vientos bronces americanos y por cuerdas judías. Cuando se juntan esas tres escuelas, digamos, sí. se consigue la gran orquesta. Es decir, las orquestas Cleveland, la orquesta Filadelfia, todas esas orquestas, Nueva York, por supuesto, las cuerdas, si tú ves las listas, hay cantidad de músicos judíos. Sí. ¿Por qué? Bueno, la tradición hace que los judíos hayan llevado en sus genes el amor por las cuerdas. Dicen que es porque los judíos estaban tan acostumbrados a tener que trasladarse de un sitio a otro que siempre se llevaban el violín. El violín, claro. Sí. Está la famosa película El violinista del tejado. Sí, fantástica. La vi hace poco yo. Sí. La vi hace poco. Es genial esa historia. Sí. Y bueno, es importante que los alumnos que están aquí, estamos en un centro de enseñanza, desde ya vayan formándose en la disciplina de cómo funciona una orquesta, ya no infantil, ya no de adolescentes, una orquesta profesional, con todas las normas y la liturgia que hay, desde el concertino cuando sale y afina, desde cuando el orden de los atriles, los concursos, importantísimo. El concurso hoy por hoy se ingresa en una orquesta mediante un concurso. Previamente muchas veces hay una selección por vídeo y por currículum. Entonces, formarse en esto es súper importante desde ya. No se puede empezar uno a formar en la disciplina de orquesta cuando se sale del conservatorio superior. Incluso hay partituras que se suelen pedir, que ya son oficiales, los famosos pasajes de orquesta, y que sería bueno, nosotros deberíamos implementar aquí en el conservatorio, empezar a poner pasajes de orquesta de esos que se suelen pedir. La sinfonía... Algunos ya lo hacemos en clases. Exacto. Sí. Son necesarios porque es verdad, es que necesitan tocarlos para ingresar en una orquesta. Hay pasajes universales que se escuchan por todos los pasillos de todos los teatros, la gente repitiendo la Sinfonía 39 de Mozart, el scherzo de la segunda de Schumann, la obertura de la Novia Vendida, el inicio de Don Juan de Strauss. Son pasajes que se piden en las orquestas y que muchas veces los hacen para liquidar un montón de gente. Por eso es importantísimo formarse ya en esta, no solo cómo funciona la orquesta, sino también empezar a mirar los pasajes y conocer el repertorio. Conocer el repertorio.
Muy bien, asistir a conciertos en directo, escuchar música, Exacto, diferentes versiones, para fijarse efectivamente en las características de cada una de las orquestas, etcétera. Sí, sí. Para estar cómodo en una orquesta sinfónica, yo les aconsejo a todos que escuchen radio clásica muchas horas al día, que lo tengan puesto en el dormitorio, en la cocina. Se aprende mucho, se aprende mucho escuchando. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Pues podríamos estar escuchando a Fernando. De verdad, don Fernando, yo un con placer música. enorme. Bueno. Le invitaremos seguramente en más ocasiones. Bueno, encantadísimo, Seguro. encantadísimo. Así que aquí tiene usted los Nuestros micrófonos sí. para lo que usted desee. Muchísimas gracias, de verdad, un placer enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Uy, me parece que por ahí estoy viendo a la sonriente Celia Mateos. Un lujo contar con ella en el CIM. Acaba de llegar al centro este curso y se ha adaptado tan bien al mismo que parece que lleva toda la vida con nosotros. Ya te digo, eso es lo que me parece a mí, que llevo viéndola toda la vida aquí. Y bueno, un dato para toda nuestra sabia audiencia. Como las generaciones recientes, ha estudiado en el extranjero. En este caso, en Holanda y Alemania, países con gran tradición musical. Y ahora está llena de ganas de sembrar semillas de amor por la música en los alumnos. Qué bonito, qué bonito. ¿A que sí? Y así va a ser porque Celia es fantástica. Bueno, creo, Celia, que tienes muchas cosas y de muchos colores para contarnos. Bienvenida, un placer muy grande tenerte con nosotros. Muchas gracias. Pues en efecto, cosas coloridas traemos hoy. Sí, a ver, cuéntanos, ¿qué es el color? El color, en términos generales, según la RAE, es la cualidad que depende de la longitud de onda y su función es diferenciar. En este caso, en los instrumentos, ese color se denomina timbre sonoro y se debe a los armónicos que componen el sonido. Es el don del instrumento y viene dado por su timbre. En este caso, el violín es un instrumento de la familia de la cuerda frotada, que se caracteriza por necesitar un arco para activar la vibración de la cuerda y que produzca el sonido. Los violinistas podemos modificarlo mediante nuestra interpretación, variando el peso, el punto de contacto o la velocidad del arco. Entonces, esto seguramente que para los compositores tiene que ser algo que con lo que contar absolutamente. Un pozo sin fondo, diría pozo yo. sin fondo, además. Totalmente. Además, históricamente, ¿no? Madre mía. Sí, cuéntenos. Es como si fueran pintores y de repente tuvieran paletas de colores y tuvieran que elegir para sus composiciones. Entonces, en este caso, los compositores eligen el color instrumental. Muchas veces no lo suelen escribir, como que lo sabemos nosotros. Pero fabricamos su color armónico, que podríamos vincular con la sinestesia. Este es un melón que no voy a abrir hoy. La percepción del color sonoro es un primer paso para una buena escucha, por lo que no es lo mismo oír que escuchar. Eso creo que está claro, ¿no? Sí. Espero que nuestros oyentes nos escuchen atentamente. Exactamente, aquí está. Por favor, todo el mundo atento. Eso es, con atención. Y como curiosidad, quiero contaros que primero escuchamos en el vientre materno y cuando nacemos, vemos. Y por eso se llama dar a luz. Entonces, como una metáfora para los violinistas, primero escuchamos en nuestra cabeza el sonido que queremos emitir y mediante el color definimos ese sonido y le ponemos adjetivos, lo pintamos. Qué bonito, como los pintores. Oh. Es un arte. Esto de tocar el violín. Sí. Y lo está explicando muy bien, además. Sí. Bueno, ¿nos podrías a lo mejor poner algún ejemplo? Fenomenal, pues voy a tocar un poquito. Entonces, si queréis... Seguro que te va a costar, con la poca literatura que hay para violín, te va a costar encontrar alguno. Exactamente, como hemos sido un poco reyes de la escritura durante cierto tiempo, pues vamos a elegir. Fíjense que el eco de ella es porque está buscando un lugar donde ponerse, donde colocarse, sí. para que suene mejor su violín. Lo va a encontrar, ahí lo tenemos. Bueno, Cuéntenos. Entonces, primero voy a empezar con un adjetivo que podríamos decir que sería aterciopelado, melódico, melismático. En este caso utilizaríamos un golpe de arco legato, en el cual casi no hay consonantes, es todo vocálico. Y voy a tocar un pasajito de Cerezade, de Rimsky-Korsakov.
Bravo. Nos ha transportado a escuchar Las las mil y una noches. noches. Qué bonito. Podemos decir que voy a interpretar algo que sea más folclórico. Entonces voy a ponerme la sordina, que es este cacharrito que ponemos aquí encima del puente, y voy a tocar de Aires Gitanos de Sarasate. Bueno, tenían que ver a Beatriz ahora mismo como Estoy con la boca abierta. ha bailado ahí, ¿eh? Se ha puesto en el papel Me de encanta. gitana. Bravo, bravo, Celia. Precioso. En este caso voy a tocar Debussy en la sonata para violín y piano en sol menor. Y lo voy a hacer aflautado, con el punto de contacto sur la touche, que pone aquí Debussy, que quiere decir que está en la tastiera. Es que no queremos ni interrumpir, es tan bonito. Queremos más, queremos más. Y muy gráfico además, ¿no? Sí, sí. Aunque estamos en la radio, ¿no? Si pudieran verla. Muy gráfico, sí, sí, sí. Además, cómo lo interpreta, cómo busca ella, ¿no? El sonido en su violín, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fantástico. Vamos a seguir con el pizzicato, que es un tipo de ejecución del sonido en el cual no tenemos arco, tenemos nuestros dedos que pellizcan la cuerda. Y voy a tocar un pelín del segundo movimiento del cuarteto en fa menor, fa mayor, perdón, de Ravel. Genial. ¿Eh? Hay una polca, ¿no? Una polca muy famosa solamente con pizzicato, ¿verdad? Pizzicato polka. Sí, sí. Y ahora voy a tocar un poquito de Harry Potter para todo el público infantil. Muy bien. Bueno, para todo el público infantil y los no tan infantiles. Y además en el entorno perfecto, que siempre ¿Qué es se nuestro dice Hogwarts? Nuestro Hogwarts, ¿eh? Ahí siempre lo dicen los niños cuando vienen. A ver, si estamos en el castillo de Harry Potter. ¿Cómo se llama el castillo aquel? Que no me acuerdo. Hogwarts. Hogwarts. Ah, perdón, claro, es que yo... No es Harry Potter. ¿Cómo es? Harry Potter. Fan. Harry Potter. Y ahora, como último ejemplo, voy a poner un par, que es usando armónicos, en los cuales la presión del dedo varía, es muy flojita. Y también variamos un poco la velocidad del arco. En este caso voy a tocar el principio de un estándar de jazz del cual desconozco el nombre. Lo he intentado buscar y lo tengo como desde pequeña lo escuché y ya no sé dónde. No pasa nada. Seguro que alguien sabe cómo se llama y nos lo puede chivar. Y por último, vamos a escuchar estos armónicos como si fueran un cuento. Entonces, como Me sonaba I got breathing, do do dee do, tap tap tip tap dip 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 dip. ¿Es eso? ¿Es I got breathing? pues justamente no es, pero es... sí, claro, sí que es esa. Es justo esa. ¡Oh! ¿Ves cómo alguien iba a saberlo? Bueno, el tema me ha sonado, luego quizá, no lo sé, no lo tengo tan seguro. Bueno, que los oyentes ahora que están ahí lo tienen, ¿eh? Pues recibimos si es que nos hemos, seguramente que me he equivocado, pues que nos corrijan. Pero me suena que es I Got Breathing de George Gershwin. Muy bien. Y entonces, como último apunte que quería comentaros es que, como resumen, nuestras brochas y la paleta de colores que usamos los violinistas son los golpes de arco con los que conseguimos efectos como que tenga vocalidad o consonancia,
los pizzicato, los glissando, los armónicos, los trinos, el coleño, vamos, que tenemos muchísimos colores. Sí. Esos son técnicas que, así dichas, ¿no? Parecen frías, ¿verdad? Pero que luego llevadas dan una gran riqueza, sí, al instrumento y a la música. Pues nada, muchísimas gracias, Celia. Bueno, te damos aquí un es que casi nos comemos un micrófono. Pero es porque yo quería aplaudir, ¿verdad? Aplaudir a la bestia. Bueno. Pues muchísimas gracias, Celia. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias. Y después de esta joven violinista vamos a entrevistar a otra aún más joven, Miriam Ontana, profesora de violín del centro desde el curso pasado. Es la más joven del claustro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene toda la vida por delante para trabajar como música y pedagoga y mostrar su arte al mundo. Además sabemos que ha sido miembro de la JONDE, pero sobre todo es miembro fundador de un grupo llamado OVNI. Fíjate qué curioso. Sí, pero con B, OVNI con B, sí. que significa Objeto Barroco No Identificado, en el que toca con otro de nuestros profesores, Ramiro Morales, excelso vihuelista, y con algún exalumno del CIM también. Al hilo de esto, quizá nos pueda ilustrar sobre el violín barroco. Bienvenida, Miriam. Un placer tenerte en el podcast Cuentos y Música, los ecos del CIM. Cuéntanos qué diferencias hay entre el violín moderno y el violín barroco. A grandes rasgos podemos encontrar dos tipos de diferencias entre lo que llamamos el violín moderno, es decir, el que utilizamos actualmente pues, en las orquestas sinfónicas o el que se estudia en el conservatorio, y el violín barroco. Por un lado el instrumento y por otro lado la forma de entender y de leer las partituras y la música. En cuanto al instrumento, el violín barroco tenía una tensión mucho menor porque el puente era más bajo y el diapasón era más corto y estaba más pegado al instrumento. Esto lo que hace es que el violín gane mucho en resonancia, pero la proyección del instrumento era bastante menor. Aún no se había empezado a hacer el concierto público, tampoco se habían construido los auditorios y los grandes teatros que tenemos actualmente, entonces no se había generado esta necesidad de que el violín proyectara y sonara tan fuerte y tan brillante como ha ocurrido posteriormente. En cuanto al arco, también cambia mucho, puesto que el arco barroco es bastante más ligero, la curva es hacia afuera y es bastante pronunciada, como un arco de caza, y las cerdas también son mucho más menos. Una cosa interesante es que no estaba estandarizado el arco y dependiendo del lugar y del tipo de música que se compusiera en cada zona, el arco variaba. Y por otro lado, el estilo interpretativo cambia y la forma de entender la música, sobre todo por estas características del instrumento y del arco. Es decir, esta mayor resonancia, el hecho de tocar con cuerdas de tripa, el hecho de tocar con un arco mucho más ligero que te va a dar automáticamente otra articulación y otro sonido, hace que vayas a entender la música de otra manera. También, cuanto más profundizas en el repertorio barroco y también anterior, más vas entendiendo el lenguaje, vas entendiendo cada uno de los idiomas que se hablaban en esta época. Es como aprender pues, un nuevo idioma o un nuevo estilo musical en este caso. ¿Y qué ventajas tiene para un músico o para un estudiante tocar el violín barroco? Estudiar y tocar el violín barroco tiene, yo creo que muchos beneficios para cualquier estudiante de violín y de música. Por un lado, el descubrir los orígenes de la música que normalmente trabajas en el conservatorio. Por otro lado, que el repertorio es muy variado, hay mucha música de cámara, se puede tocar con muchos instrumentos distintos, es decir, puedes leer música con tus amigos, toquen el instrumento que toquen. Y luego también el hecho de descubrir nuevas formas de interpretar la música y nuevos lenguajes, y también el probar pues, con arcos diferentes, con cuerdas de tripa, hace que cuando te enfrentas a obras más modernas hayas adquirido unos recursos expresivos, hayas adquirido también unos conocimientos que te hagan enfrentarte de una manera distinta, lo que al final hace que abras tu mente y que
cada vez vayas teniendo formas de interpretar la música más variadas y no una única forma de hacer las cosas. Y por último, comentar algo interesante en relación al violín, que es el repertorio tan bonito que hay para 2, para 3 y para 4 violines. Como por ejemplo, pues el cachito de una sonata de Leclerc que vamos a interpretar pues, Guillermo Santonja y yo. Me parece que ha sido maravillosa y fantástica esta experiencia. Podremos repetirla en otras ocasiones. Bueno, a nuestro técnico no sé si le habrá parecido tan fantástica. Yo creo que le hemos vuelto un poco loco. No pasa nada, no importa. Todo se aprende. Bueno, ¿llegaremos a presentar a todos los instrumentos que hay en el CIM algún día? Aquí todo depende si Daniel nos lo permite, hacer más programas o que sea coser y cantar. Bueno, yo cantando te veo, pero cosiendo no sé yo, ¿eh? Claro, todavía no me conoce usted, todas mis facetas, pero tendría que verme en mis ratos libres. No te veo. Menudas mantelerías y mantones de Manila que me he bordado. Eso Pues quiero sí, verlo, lo quiero ver, sí. Porque no me lo creo. Bueno, podríamos estar eternamente discutiendo sobre si coso o no coso. No coses. Pero vamos a dejarlo ahí, porque a nuestra sabia audiencia esto no creo que le interese demasiado, tratándose de un programa sobre ciencia. Pues sí. Bueno, que coser bien es una ciencia, ¿eh? Verte coser sería otra. Bueno, mientras me enseñas esas mantelerías y mantones de cabezuela, porque de Manila me pasa a mí que no son. Sí, eso sí. Escuchemos algún fragmento de violín para despedir estas entrevistas por los pasillos que hemos hecho. Pero bueno, oye, que no vale que me enseñes las mantelerías de tu madre, ¿eh? Tienen que ser las tuyas, que si no es trampa. Esas son esencia pura. Bueno, vamos a nuestro programa. Aquí tenemos el comienzo de una de las obras cumbre de la literatura para violín, el concierto de Félix Mendelssohn. Un pedazo de historia por María Ángeles Rodríguez Padilla. Todo lleva dentro su propia música, acordes y desacordes, acuerdos y desacuerdos. Los fenómenos cósmicos manifiestan su propia música y emiten diferentes frecuencias que pueden registrarse. Si recordáis, ya se habló de la teoría de cuerdas en el último especial dedicado al padre Antonio Soler. El mismo planeta Tierra canta su propia frecuencia en La, según ha podido registrarse. En ella se mantiene sin desafinar de momento. Tierra y Venus componen el grupo de las voces altas del coro cósmico, como lo llamó el gran científico Kepler, nacido en 1571. Los bajos de este coro son a cargo de Júpiter y Saturno. El tenor es Marte y Mercurio es la gran diva soprano. Ya en el siglo V antes de nuestra era, el matemático y musicólogo griego Pitágoras habló de esta armonía que mantiene unido el universo. 2500 años después se puede demostrar su teoría con ayuda de potentes ordenadores. ¿Sabéis que el ser humano aprendió a producir música antes que a hablar con palabras? Porque el germen y capacidad de la música se encuentran en la parte del cerebro más antigua y fuerte. Es por eso que los enfermos de Alzheimer, cuando olvidan incluso la dirección en la que viven,
pueden seguir recordando sin dificultad las canciones que los han marcado en su vida. Todo esto lo observaba Albert Einstein, músico a la par que científico. Si no hubiera sido físico, habría sido músico. Siempre pienso en música y la música llena mis sueños. Puedo ver mi vida en términos de música y de ella saco gran parte de mi alegría. Esas eran sus palabras en una entrevista. El pequeño Albert aprendía a tocar el violín desde los 6 años. La afición le venía ya de familia. A los 13 años dejó de seguir las clases con sus profesores y continuó aprendiendo él solo. Rebelde por naturaleza, actuó en el aprendizaje musical igual que en los estudios universitarios, separándose de los programas oficiales para investigar por su cuenta. Su autor preferido era Bach y lo interpretaba con gran pasión, según los que le escuchaban. Participó en conciertos públicos y privados, organizados por un teatro o por él mismo. Acompañaba al órgano en la sinagoga y dio conciertos para recaudar fondos para ayudar a la causa judía durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella. Fue gran amigo del violonchelista español Pau Casals, al que admiró como músico y como luchador desde su arte contra la desgracia de la Guerra Civil Española. Einstein también componía, aparte de tocar el piano. Así cuenta cómo se relajaba después de trabajar tocando a veces en la cocina para evitar molestias a los vecinos. Primero improviso, y si eso no me ayuda, busco consuelo en Mozart. Pero cuando estoy improvisando y parece que algo consigo, necesito las claras construcciones de Bach para llegar hasta el final. Otros autores admirados por él fueron Schubert, Vivaldi, Corelli y Scarlatti. De Beethoven y Mozart dijo que, mientras Beethoven creó su música, la de Mozart era tan pura que parecía haber existido en el universo desde siempre, esperando a ser descubierta por su dueño. De Wagner ni hablar, no le gustaba nada, aunque reconocía sus grandes aportaciones a la ópera. El violín de Albert tenía nombre, se llamaba Lina, y no viajaba nunca sin llevarlo consigo. Tuvo varios violines, pero siempre se llamaban así, Lina. Su último violín lo heredó su nieto, y espero que todavía siga vivo y en buen uso. Algún periodista bastante despistado ha dicho que Einstein no sabía ni sujetar el violín, porque aparece en una fotografía con el instrumento más bajo de lo que es correcto, y el arco no está perpendicular a las cuerdas. Esto no son más que instrucciones del fotógrafo, porque antes se hacía una fotografía por vez, no como ahora. Albert, le decía a Albert, baja un poco el violín, un poco para que se te vea la cara. Venga, ahora no tapes la cara con el arco, ponte de esta postura, pero no mires para acá, mira la partitura. En fin, instrucciones para la foto. No os creáis todo lo que sale en internet. Este genio que pudo expresarnos en una fórmula la fuerza de la energía que no vemos, demostrar la trayectoria curva de la luz y hablarnos del tiempo y el espacio del universo como si estuviera midiendo el salón de su casa, este genio cuenta que Sebastian Bach está presente en todas sus fórmulas. Si la ciencia de Einstein se inspiró en la música, muchos músicos clásicos y populares se han seguido inspirando en la ciencia y el universo como temática para sus composiciones. Por nombrar algunos del siglo XX, Pink Floyd, David Bowie, Deep Purple, Kate Bush, Björk, los Beatles, Queen, Steve Miller Band, Jean-Michel Jarre, Vangelis y el mismo Albert Einstein, se le dedica una ópera compuesta por Philip Glass, el gran músico compositor de bandas sonoras del cine, que estuvo nominado tantas veces a los Oscars. En 1975, Philip Glass escribió esta ópera dedicada para Einstein, titulada Einstein on the Beach, donde el instrumento más importante es el violín. Pero por encima de todos, seguirá sonando Bach, como testigo de aquella canción inmensa que escribió Einstein, cuya letra era energía igual a masa por aceleración al cuadrado. Qué placer tener con nosotros a María Ángeles y comenzar con ella este año 2023. Y además con uno de los científicos más brillantes de la historia, como también lo fueron los tres de los que hemos hablado al principio, ¿no? Isaac Newton, Galileo Galilei y Marie Curie. Pero hay otros muchos.
Destaquemos los más importantes que junto a estos que acabamos de nombrar han hecho que el ser humano evolucione y llegue a lugares insospechados. Comencemos con Arquímedes de Siracusa. Viajemos al principio de los tiempos, al 287 a.C. Este ciudadano de la Grecia antigua contribuyó al mundo de las matemáticas y de la física con sus estudios sobre la estática y la hidrostática. Y nos dejó su principio, el principio de Arquímedes, que todos hemos estudiado en el colegio, aunque nadie se acuerde de cuál es. Y de Grecia nos vamos a Polonia. Corría el año 1473 cuando nació el matemático y astrónomo, entre otras cosas, Nicolás Copérnico. Planteó un sistema solar heliocéntrico, lo que supuso una revolución en su época, dando explicación a muchos de los interrogantes del universo. Damos un salto en el tiempo y en el espacio, gracias a nuestro DeLorean, porque si no, no llegaríamos, ya lo sabemos. Y vamos a la Francia del siglo XIX, donde nos encontramos con el químico, físico, matemático y bacteriólogo Louis Pasteur. La pasteurización de algunos alimentos como la leche es esencial para que puedan ser consumidos sin el riesgo de introducir en nuestro organismo microorganismos nocivos. El serbio Nikola Tesla, también nacido en el siglo XIX, fue un ingeniero mecánico especializado en la electromagnética y en el estudio de la energía eléctrica. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo y estudio de los sistemas de potencia en la corriente alterna. Hoy podemos ver coches por la calle que llevan su nombre. Y nos venimos a nuestro tiempo, de la mano del físico teórico y astrofísico inglés Stephen Hawking, que murió en 2018. Es el científico que más se preocupó en explicar las leyes que rigen el universo, como por ejemplo los agujeros negros, entre otras muchas. Y hemos dejado para el final de esta sucesión de genios a la persona en la que, a nuestro modo de ver, confluyen todos los saberes del ser humano. Nos referimos, como no puede ser de otra manera, a Leonardo da Vinci, el hombre renacentista por antonomasia. Dejó su huella tanto en las artes como en la ciencia. Estos y muchos más han contribuido, como decíamos, a lo que somos hoy en día. Podríamos estar eternamente resaltando las figuras científicas de la historia. Pero llega el momento de cerrar esta primera parte del programa Ciencia y Música del podcast Cuentos y Música, los ecos del CIM. Para poner el broche de oro, hemos elegido una frase de Nikola Tesla que resume la labor científica. El científico no busca un resultado inmediato, no espera que sus avanzadas ideas sean aceptadas fácilmente. Su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir y señalar su camino. Somos unos privilegiados de estar en un entorno en el que el saber y el estudio son los protagonistas. Nuestros alumnos aprenderán que a través de ese estudio adquirirán el conocimiento que les hará libres y mejores personas. Con esta maravillosa reflexión os esperamos en el próximo programa con más ciencia y música, no os lo perdáis. Pero, una cosa más. Cuando deje de sonar esta obra, que no es otra que Venus, de Gustav Holst, os espera un pequeño regalo de Reyes. Claro que sí, no podía ser de otra forma, ¿verdad? Se trata de un breve fragmento de la pieza de Benedetto Marcello, Sonata 2 para dos violonchelos y cémbalo, interpretada, adivinan por quién, por los tres conductores del programa. Hasta siempre, Beatriz. Hasta siempre, Miguel Ángel.
¡Viva la ciencia! De no ser por la electricidad, veríamos la tele con la luz de las velas. Menos mal. Menos mal. Dios mío, me da un infarto si no tengo electricidad.